Hola, buenos días a todos y a todas. Es un gusto para mí sumarme a la propuesta de la Universidad para Adultos Mayores desde el espacio del Comité de Ética de la Universidad. En este marco, hoy quería compartir con ustedes algunas reflexiones en torno de la producción de información periodística, particularmente la información producida de forma escrita y siempre en relación con los tiempos actuales. Es cierto que el periodismo cambió mucho desde los inicios en el siglo XVIII con el surgimiento de los periódicos hasta hoy con el proceso de la digitalización, y por eso me parecía interesante, sobre todo en un momento en el que estamos viviendo sumergidos en mucha información que nos bombardean todo el tiempo, me parecía que era interesante poder presentar de alguna manera cuáles fueron las rutinas periodísticas y cómo esto va organizándose. Por otro lado, hasta no hace mucho, los medios de comunicación en sí no eran un tema de conversación, ¿no? No hablábamos de los medios, sino que en realidad se discutía en la opinión pública sobre los temas que se trataban en los medios de comunicación. Es decir, hablábamos del contenido de esos medios y no de la tarea misma que los medios desarrollan. Las rutinas de producción de información, los estudios respecto de los efectos de los medios sobre la sociedad, la veracidad o la confiabilidad de la información que producen los medios, no eran temas cotidianos de conversación, sino que eran temas que quedaban restringidos al campo académico, ya sea dedicado a la formación de periodistas o la parte del campo dedicada al estudio de los medios de comunicación como actores sociales, lo que podríamos llamar las ciencias de la comunicación, pero también la sociología o la filosofía misma. Sin embargo, por motivos diversos, hace ya varios años que el accionar de los medios es un tema de observación y de preocupación de la ciudadanía en general. Bien porque aparecieron programas de televisión dedicados a observar lo que pasaba en los medios. Podemos juntos recordar que los primeros programas de este tipo en Argentina tuvieron un tono más satírico, como no sé si alguno recuerda ese viejo programa de televisión que se llamaba Perdona nuestros pecados, que conducían Raúl Portal y al inicio Federica País, o un poco más actual, y todavía actual TVR. Y después hay otro grupo, tipos de emisiones, donde la propia televisión se erige en observadora crítica del ecosistema mediático y de los modos en que funciona. En este segundo grupo podemos recordar el hipercuestionado programa de la TV pública 678, que incluso si bien no comenzó con esta impronta, es decir, no comenzó como un programa que se proponía hablar sobre los medios, fue virando hacia la crítica y la denuncia de lo que podríamos llamar desde las teorías de la comunicación la manipulación que llevan a cabo los medios de comunicación. Ya vamos a volver un poco sobre esto para ver qué pasa con esas teorías. Decía entonces que por un lado la aparición de estos productos mediáticos cuyo contenido giraba en torno precisamente del propio medio o del sistema de medios, y por otro, la digitalización del mundo que permitió como nunca antes la circulación de la información a una velocidad vertiginosa y en cantidades inimaginables, y esto permitió darle voz y visibilidad a, como solemos decir, los ciudadanos de a pie. Todo esto hizo que de pronto los medios de comunicación en sí mismos se volvieran un tema de discusión pública. Y hago mucho hincapié en esto de los medios de comunicación en sí mismos, porque si nos remontamos a la historia de la noción de opinión pública o a la historia de las teorías de la opinión pública, los autores más clásicos, desde la ciencia política, pero insisto, también desde la filosofía política y desde la sociología, y pienso sobre todo para nosotros en Jürgen Habermas, que ha sido el gran filósofo político que ha pensado clásicamente las cuestiones de la opinión pública, y algunos otros que luego vinieron a cuestionar algo de lo que planteaba Habermas respecto de este concepto, pero digo, todos los autores coinciden de alguna manera en ubicar la noción de opinión pública
precisamente junto al inicio o a la aparición de los medios que podríamos llamar medios de masa, ¿no? Los periódicos, vuelvo otra vez, en el siglo XVIII, y cómo alrededor del surgimiento de esos periódicos se constituyen también las tertulias o los cafés como espacios públicos, espacios donde los varones de clase media o burguesa, no, que la clase media no existía en esa época, ¿no? Digo, los varones de cierta burguesía se reunían en los cafés a discutir de política, a discutir sobre la cosa pública en función muchas veces de poder acceder a la información respecto de las decisiones tomadas en el seno de lo público, en el seno de lo político, gracias a la difusión de los medios que hacían los diarios, ¿no? Entonces, la idea de opinión pública y la idea de medios de comunicación es una idea que va junta desde el principio, de alguna manera. Entonces digo, si bien los medios siempre tuvieron un lugar importante en la discusión sobre la opinión pública, tradicionalmente los medios venían a contar o venían a decir, venían a proponer una agenda de discusión, unos temas sobre los que hablar, pero no se hablaba de los medios, sino que discutíamos sobre aquello que los medios nos ponían en agenda. Lo que yo estoy tratando de mostrar ahora es cómo en los últimos años, tal vez en las últimas décadas, los medios de comunicación se convirtieron en sí mismos en un objeto, en un tema de discusión pública. En este marco, y ya hace 19 meses que vivimos en una situación de pandemia que nos obligó a encerrarnos a cada uno de nosotros en nuestras casas, por un lado, la digitalización permitió que siguiéramos en contacto, ¿no? De alguna manera, que no perdiéramos la relación mediatizada, claro, pero relación al fin con el afuera, y que al mismo tiempo consumiéramos más que nunca información de los medios de comunicación, porque era lo que nos permitía saber qué era lo que estaba pasando en las calles, de alguna manera, ¿no? Que teníamos, a cuyo acceso teníamos donde teníamos un acceso limitado. Al punto que empezamos a usar o escuchar cotidianamente un neologismo que ya existía, pero que no tenía tanta difusión como a partir de la pandemia, que es la idea de infodemia. Es decir, la sobreabundancia de información, digamos, vuelvo a esto, ¿no? Sobreabundancia de información falsa o rigurosa, ¿sí? Pero en demasía sobre un tema. ¿Qué es lo que impide o qué es lo que dificulta la infodemia? Precisamente la sobreabundancia de información hace muy compleja la tarea de ordenarla, de interpretarla, de ponerla en relación, de jerarquizarla. Entonces, muchas veces incluso, mucha de esa información está basada en rumores que terminan obstaculizando la búsqueda o incluso el hallazgo de fuentes fiables. Se confunden las fuentes confiables, las fuentes fiables, con aquellas que no lo son. Y se usa esta palabra como una condensación de las voces, ¿no? Información y epidemia. Por eso es que se ha dicho mucho que la otra gran pandemia de este tiempo es la infodemia, es decir, la circulación descontrolada de información que combina información falsa e información confiable. Y que se ha exacerbado precisamente porque en la situación de aislamiento en la que nos hemos encontrado en todo el mundo, necesitábamos, ¿no?, consumir cada vez más información. Yo recuerdo, si me permiten una deriva personalísima, pero el primer tiempo de aislamiento me costaba mucho trabajar porque me costaba mucho apagar la radio, ¿no? Y entonces, por supuesto, me costaba concentrarme en el trabajo, pero tenía la sensación de que si apagaba la radio podía estar sucediendo algo en ese afuera al que no podía ir, ¿no? Y yo no enterarme. Entonces digo, todo esto hizo que la información circulara por todos los canales pensados e impensados, posibles e imposibles.
En función de esto, digo, en este marco, en este contexto, en esta situación en la que estamos, me pareció importante traer este tema a discusión acá para poder reflexionar sobre los modos de construcción de la información mediática. Entonces, la idea de esta presentación es comenzar por presentar brevísimamente alguna cuestión de orden epistemológico, es decir, presentar algunas maneras de entender el mundo de los medios de comunicación planteadas desde las ciencias humanas y sociales. Luego vamos a ver algunas cuestiones respecto de las rutinas tradicionales de producción, de la información en la prensa gráfica. Nos vamos a situar, aunque vamos a hacer algunas idas y vueltas hacia otros lenguajes del periodismo, pero vamos a centrarnos sobre todo en la prensa gráfica, la estructura tradicional de los diarios, y cómo estas rutinas se modificaron en el último tiempo, cuáles son esas modificaciones y cuáles son las consecuencias que trae en la sociedad la modificación de esas rutinas. Es decir, vamos a mirar qué de los cambios que ha traído la digitalización han impactado negativamente, pero no necesariamente en la calidad de la información producida. Entonces, comenzamos. Vamos a comenzar por decir que la información construida por los medios de comunicación es un producto que todos los ciudadanos consumimos a diario y los consumimos en cantidades cada vez más crecientes, producto del proceso de la aceleración en la producción y en la circulación de información debida, como venimos diciendo, en gran parte al proceso de digitalización del mundo, todo en general, y del periodismo en particular. Y sí, dije bien, hablé de información construida por los medios y no difundida, porque los medios de comunicación no son espejos de la realidad, que pueden ser espejos fieles o espejos distorsionantes, sino que vamos a entender, al menos en esta etapa de lo que llamamos el proceso de mediatización, vamos a entender a los medios como productores de discurso. No quiere decir inventores de discursos, ¿sí? Vamos a ver un poco esa diferencia. Para entender mejor esto, vamos a detenernos un momento en dos tipos de epistemología generales, es decir, dos modos de pensar, de entender los medios, que se han usado a lo largo del siglo XX y en lo que vamos del siglo XXI, ¿no? Las teorías de los medios de comunicación son teorías recientes, digo. Más allá de que la prensa aparece, digamos, de que tenemos toda una producción respecto de historia de la tecnología y que la historia de los medios incluso podría remontarse precisamente al surgimiento de los periódicos en el siglo XVIII o, como diría un semiólogo argentino, Eliseo Verón, incluso al uso de las primeras herramientas que construyó el Sapiens allá lejos y hace tiempo. Las teorías de la comunicación de masa tienen que ver sobre todo, ¿no? Fuertemente se desarrollan a lo largo del siglo XX, a partir de la radio, ¿no? De la aparición de la radio, que es lo que viene como a cambiar de alguna manera el espacio público de una manera bastante considerable y por lo tanto diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanas llevan la mirada hacia los medios de comunicación a ver de qué se trata, ¿no? Digo, cómo este nuevo actor, este nuevo elemento, este nuevo actor empieza a gravitar acá en la vida de lo social y en la vida de lo político. Entonces, decíamos que vamos a trabajar sobre las dos epistemologías más claras que se han usado para pensar los medios de comunicación, que son, en primer lugar, las epistemologías representacionistas y, en segundo lugar, las epistemologías constructivistas. Entendemos por epistemología acá los modos de entender, de comprender, en este caso lo social y lo social en relación con los medios de comunicación. Entonces, durante el periodo de la sociedad de masas, es decir, de lo que llamamos la sociedad que aparece, en la que surgen y se desarrollan los medios masivos de comunicación,
desde el surgimiento de la prensa diaria en el siglo XVIII, digo, a pesar, insisto, de que las teorías de la comunicación son más nuevas que eso, las posturas críticas y las laudatorias sobre los medios, todas se basaban en una mirada representacionista. Es decir, los medios de comunicación eran pensados como espejos. Algunos los pensaban como espejos deformantes, otros como espejos fidedignos, pero siempre como espejos que de una u otra forma reflejaban un real. De ahí, por ejemplo, la idea de objetividad, ¿no? La idea de que los medios de comunicación debían ser objetivos, es decir, debían reflejar la realidad tal cual era, entendiendo que en aquel momento eso era realmente posible. Que por un lado había una realidad que reflejar, que mostrar, que esa realidad era solo única, y por otro lado que esa realidad era pasible de ser reflejada, y agregaría una tercera cuestión, que el lenguaje usado por el periodista para escribir o la lente de la cámara que retrataba una situación, o más adelante, la lente de una cámara de televisión, no precisamente reflejaban lo que pasaba, ¿no? No había ahí una construcción. De hecho, en las ciencias de la comunicación se habló en algún momento, y no estoy hablando de la década del 20 del siglo XX, sino mucho más cercanamente, se habló de que los medios cumplían una función social que podía llamarse función ventana al mundo. Es decir, que nos permitían asomarnos a través de su pantalla, en el caso de la televisión, pero en sentido más figurado en el caso de los diarios y la radio, a lugares del mundo más o menos distantes, más o menos extraños. Es decir, que nos permitían ver, sin mediación aparente, ¿sí?, lo que sucedía fuera de nuestra vista directa, como si nosotros nos estuviéramos asomando a una ventana. A mí me gustó mucho una idea de objetividad que expresó una vez un científico austríaco, me van a disculpar la mala pronunciación que seguramente voy a hacer de su nombre, Ernst von Foerster, que decía: la objetividad es el delirio de un sujeto que piensa que observar puede hacerse sin él, ¿no? Que observar es una acción que se puede hacer sin el sujeto. Ahora bien, en las ciencias del lenguaje en general, y no solo ya en los estudios sobre medios de comunicación, y cuando digo ciencias del lenguaje, incluyo a las reflexiones filosóficas sobre el lenguaje, se comienza a cuestionar esta mirada representacionista de los medios, pero también del lenguaje en general. Y se empieza a construir una perspectiva que llamaremos constructivista, ¿no? Es lo que se ha dado a llamar en el campo de la filosofía sobre todo, pero insisto, en el campo más amplio de las ciencias del lenguaje, el giro lingüístico. ¿Qué significa el giro lingüístico? Es precisamente el pasaje, el giro, la vuelta de timón que se da de pensar que el lenguaje puede representar, reflejar la realidad, a afirmar que el lenguaje la construye. En el mismo gesto, en el mismo giro, en el mismo golpe de timón, se deja de lado la idea de que el conocimiento se construye en la mente para afirmar que el conocimiento se construye en el lenguaje. No solamente, pero gran parte de estos aportes se lo debemos a otro gran filósofo austríaco, que de todas maneras desarrolló su trabajo en Inglaterra, que fue Ludwig Wittgenstein, ¿no? Que él empieza a plantear esta idea de que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, de que el significado de las palabras no está en la palabra, sino que está en el uso, y precisamente que el conocimiento se construye en el lenguaje y no en la mente. En relación con los medios de comunicación en particular, vamos a decir que a partir del siglo XX empieza a advertirse una relación entre tecnología y sociedad. Es decir, esta idea de que las tecnologías no son neutras, de que tecnología y sociedad son codependientes, ¿no? Que una tecnología es construida, es imaginada, es producida
por una sociedad que a su vez esa tecnología produce cambios en la sociedad. La idea de que los medios como ventana al mundo es una idea un tanto ingenua, dado que la mediación tecnológica supone ya un recorte, una mirada particular, un enfoque, y también que las tecnologías son construidas por una sociedad, ¿no? Esto que colaboran en la construcción y que la mediatización, es decir, la presencia de los medios en la sociedad, tiene un carácter tecnológico. Si bien esto, digamos, lo podemos intuir en algunas perspectivas en el temprano siglo XX, es recién a partir de los años 60 que las epistemologías constructivistas respecto de los medios de comunicación empiezan a tener más cuerpo en las ciencias sociales. Y aunque esto tiene hoy ya unos 60 años, en el decir común, en la mirada general sobre los medios de comunicación, se siguen sosteniendo perspectivas representacionistas, otorgándole o suponiéndole a los medios un poder que las ciencias sociales vienen mostrando desde hace 60 años que es tal, o al menos que el problema no es tan lineal. De hecho, en las primeras teorías de la comunicación que miraban a los medios de comunicación, se planteaba, digamos, existía lo que se llama en las teorías de la comunicación la ley de efectos máximos, ¿no? El receptor era un receptor pasivo, una especie de caja negra, y el medio le inoculaba, por eso se usó también la imagen de la aguja hipodérmica, le inoculaba pensamientos, ideas, que el sujeto recibía pasivamente. Eso ya en los 50, con un estudio empírico, empezó a ponerse en cuestión, a relativizarse, y se pasó de la ley de efectos máximos a la ley de efectos limitados, ¿no? Y a mostrar cómo los medios funcionan junto con otros actores sociales en la construcción de la opinión pública, por decirlo de alguna manera. Y por último, alrededor de los 60 más o menos, 60, 70, empezó a decir, bueno, el receptor elige que mira, puede cambiar de canal, apaga el televisor cuando no está de acuerdo, ¿no? Empezó como a relativizarse bastante esta cuestión. Entonces, esta mirada respecto de los medios y la relación con lo que producen y en definitiva comercializan, tiene que ver, según Sandra Valdetaro, que es una referente también de este campo de estudios y docente de nuestra universidad, con el protagonismo que la electricidad, el protagonismo, perdón, de la electricidad en la mediatización. Ella dice que es la televisión la que logra producir un pliegue, ¿no? Una nueva capa, un nuevo quiebre en el proceso de la mediatización. Y así pasamos de una sociedad de masas, ¿no? Donde la masa se hacía visible en la calle, pero también esa masa en la calle se mostraba a través de los medios de masas, a una sociedad mediatizada. Es decir, en palabras de este otro semiólogo que mencioné hace unos minutos, Eliseo Verón, una sociedad donde el funcionamiento de las instituciones, de las prácticas, de los conflictos, de la cultura, comienza a estructurarse en relación directa con la existencia de los medios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los medios de comunicación dejan de ser un instrumento para pasar a ser un actor protagónico en la construcción de la realidad social. Dejan de ser un instrumento para pasar a ser un lenguaje. Y en el mismo sentido, un ambiente. Hay un texto muy conocido en el campo de los estudios en la comunicación de Umberto Eco, que se llama La estrategia de la ilusión. Eco muestra cómo se da este pasaje de los medios como testigos a los medios como actor protagónico de la sociedad. Y lo hace comparando dos eventos que hoy parecerán lejanos, pero que nos sirven, lejanos e incluso démodé, podríamos decir, ¿no? Pero que nos sirven para graficar este pasaje. Y se ocupa de analizar la transmisión televisiva de dos grandes bodas reales que fueron el casamiento del príncipe Raniero y Grace Kelly, y el casamiento de Diana y el príncipe Carlos en Inglaterra.
Ambas fueron televisadas, pero entre una y otra la televisión había cambiado mucho, ¿no? Eco hacía una diferencia y usaba estas bodas para graficar la diferencia entre lo que él llamó paleotelevisión y neotelevisión. Entonces, la primera boda podía ser pensada según la paleotelevisión, mientras que la segunda ya correspondía a la etapa de la neotelevisión. ¿Qué significaba esto? En la primera, ¿no? En la boda que ocurrió en 1956, la boda sucedió como hubiera ocurrido, dice Eco, antes de la existencia de las cámaras. La televisión estuvo ahí para mostrar lo que pasaba y no alteró para nada, no tuvo nada que ver en la planificación del evento. Sin embargo, cuando en 1981 se casan Carlos y Diana, la televisión ya ocupaba otro lugar en la sociedad y funcionaba de otra manera. Los eventos se organizaban teniendo en cuenta que serían televisados. Entonces, por ejemplo, la larga cola del vestido de Diana estaba pensada para ser captada por una cámara cenital. El diseño todo del vestido no se apreciaba. Lo más impactante del vestido no se apreciaba ni de frente ni de perfil, sino desde una cámara puesta en contrapicado. Incluso no se podía evitar, digamos, algo que es muy gracioso, ¿no? Que los caballos defecaran durante el desfile y entonces se les dio un alimento especial durante los días previos para que el color no resultara tan llamativo y no desentonara con la paleta pastel con la que se había organizado la boda. Es decir, que mientras que en un caso la televisión capturó y difundió lo que sucedía, en otro lo que sucedía se organizó teniendo en cuenta que sería filmado. Se organizó casi con el lenguaje propio de la televisión y no del protocolo real. A mí siempre me gusta volver a este ejemplo porque me parece que es una manera muy gráfica de mostrar que cuando hablamos de construcción, no estamos hablando de inventar o falsear, sino de que la presencia de los medios de comunicación en la sociedad moldea los acontecimientos que no suceden al margen de los medios de comunicación. Es decir, que como sociedad ya tenemos en nuestro hacer social, ya tenemos incorporada la presencia de los medios de comunicación. Esto que decimos, los medios de comunicación se volvieron ambiente, es nuestro ambiente, es nuestro ecosistema. Entonces, los medios, en algún punto, cambian el rumbo de ciertos horizontes políticos. Otro ejemplo de esto que acabo de decir, que también que podemos tomar de la ficción, pero que refiere a una situación histórica, es muy gráfica en una película mucho más reciente, aunque no tanto ya, que fue El discurso del rey, ¿no? Donde en un momento el rey Jorge VI de Inglaterra hace una referencia a cómo en aquel momento la radio había cambiado lo que esperaba de su monarca. Es decir, si él hubiera sido tartamudo antes de la aparición de la radio, eso no hubiera representado ningún problema para ser rey. Porque hasta la radio, el rey para el pueblo era una imagen lejana que apenas se atisbaba en algún evento público, cuando el rey salía al balcón a saludar, pero al rey no se lo escuchaba, ¿no? Por el pueblo. La radio y la posibilidad que la radio trae de hacer circular la palabra, de que la palabra del rey entre en la casa del pueblo, de los súbditos, en ese momento la voz del monarca empieza a poner como requisito, se empieza a poner como un requisito para un gobernante la capacidad de hablarle al gran público, ¿no? El rey además tiene que poder hablarle a su pueblo. Pero bueno, tal vez con esto nos estamos alejando un poco del tema central de esta participación, que tenía que ver con la producción de información en los medios de comunicación, sobre todo gráficos. Voy a acelerar un poco porque me parece que estoy yendo algo lento. Esta especie de deriva tiene que ver con la intención de darnos un marco para pensar y entender el accionar de los medios en general, ¿no? Volvamos un momento para retomar. Así como la electricidad, entonces, vino a modificar la escena mediática con la irrupción, sobre todo, de la televisión, toda esa escena, y en particular la de la prensa gráfica, se vio nuevamente modificada con la llegada de Internet. De eso nos ocuparemos ahora, y vamos a empezar por pasar revista las características que tienen los diarios y sus rutinas de trabajo.
En primer lugar, vamos a decir que los diarios son una construcción colectiva. No tienen un único autor, muchas de las notas que publican o se publicaban no llevan firma, lo que implica que la responsabilidad de esa publicación es estrictamente institucional. Los diarios tienen lo que se llama una línea editorial, vamos a volver sobre esta idea, una estructura, un organigrama marcadamente jerárquico, que va en las redacciones desde los aspirantes o aprendices, pasando por los cronistas, los redactores, los jefes de sección, los secretarios y finalmente el jefe de redacción o el editor del diario. Esta pirámide no es solo un esquema en un papel, sino que tradicionalmente organiza el trabajo de la rutina de un día en un diario, ¿no? Muchas veces pueden ser los cronistas los que proponen temas, cuando ya tienen una agenda propia, se lo proponen a su jefe de sección, o el propio jefe de sección indica a los periodistas de su sección sobre qué trabajar. Los redactores y los cronistas van al lugar de leer, digamos, producen la información, escriben y dejan el texto, o dejaban el texto para que el jefe de sección, y esto me parece muy importante, el jefe de sección corregía y editaba. Y parte de la edición era elegir la foto que iba a ilustrar, o digamos, el elemento visual que iba a ilustrar la nota, e incluso y sobre todo titular, y decidir si una nota iba con firma o no. Esto sobre el final de la jornada, ¿verdad? Pero digo, los títulos, y muchas veces por eso encontramos que alguien, digamos, que hay a veces algún desajuste entre el título y el contenido del texto, y eso tiene que ver con una mala edición o una edición forzada o una edición intencionadamente forzada. Pero digo, es el jefe de sección el responsable de titular y de decidir a cuántas columnas, de qué manera va el título, pensar la disposición de las notas en la página, definir cuánto espacio se le da a una nota o se le da a otra. El jefe de sección participa de algo que se llama la reunión de etapa, donde lleva a esta reunión de etapa, donde están todos los jefes de sección y el secretario de redacción que está a cargo ese día. Cada uno lleva los temas de su sección, se discuten y se resuelve cómo se va a armar la portada del diario. A su vez, cada sección tiene, ¿no?, para el interior la tapa de la sección, ¿no?, con qué cosa abre la sección. Bueno, y finalmente, esto que yo decía de la edición, que tiene que ver con la corrección del texto, con cortarlo si quedó muy largo, con ponerle el título, armar la foto, digamos, elegir la foto, el pie de foto y demás elementos de edición. Ahora bien, ¿por qué semejante pirámide? ¿Para qué tamaña estructura que resulta pesada, costosísima en términos económicos, lenta, en un momento de velocidad de circulación como el que estamos viviendo? Mi mirada o mi perspectiva es que justamente hoy esa estructura, que lamentablemente está desapareciendo, es más importante que nunca, porque precisamente es una estructura que está puesta al servicio de garantizar la calidad informativa. Que esa calidad no dependa de una sola persona, ¿no? Sigue poniendo de manifiesto el carácter colectivo de la producción de la información, deja en evidencia la cadena de responsabilidades frente a un error, minimiza riesgos, y todo esto es muy importante en el vértigo informativo. Además, permite justamente que la información sea compartida y que no sea tan fácil ocultarla o demorarla. Les voy a contar una anécdota rápida también del siglo pasado de acá de Rosario, incluso tal vez alguno de ustedes recuerde el caso, que muestra un poco esto de lo que estoy hablando, ¿no? Una vez me lo cuenta la periodista que estuvo al frente de esta situación. Ella sale de un diario, tal cual, y le estaba esperando alguien que trabajaba en el taller del diario, en la planta de impresión, y le muestra que había comprado un chocolate en el kiosco, era la época de la Guerra de Malvinas, y que adentro del chocolate había una carta
para los soldados. Bueno, hablan esto, hay que denunciarlo, digamos, empiezan, ella era una redactora muy joven, hacía poco que había entrado al diario, bueno, en fin, una serie de situaciones, estábamos todavía en dictadura. Ella piensa mucho, recuerdo cuando me cuenta esta anécdota, me dice, bueno, la cuestión era, ¿yo voy con esto al día siguiente al jefe de redacción o hago otro camino? Y ella me dice, yo elegí hacer otro camino, hablé primero con compañeros de la sección, juntos fuimos a hablar con el jefe de la sección, el jefe de la sección fue a hablar con el secretario. Digo, fuimos haciendo, me decía ella, que cada vez más gente se enterara de la situación. Cuando llegamos al jefe de redacción, no le iba a ser tan fácil en el caso de que hubiera querido cajonear la información, porque ya era una información que estaba en conocimiento de toda la redacción. Y traigo esto porque me parece que muestra otra vez, y a diferencia de la épica que se construye muchas veces en las películas, no solo con los periodistas, sino con cualquier actor social al que se quiere convertir en héroe, ¿no? Científicos, vengadores, policías, y siempre tienen las características de solitarios, incomprendidos, tercos, intuitivos, desinteresados. En fin, que el oficio del periodista no puede ser en solitario, sino que es parte de un entramado colectivo y de una institución social que le imprime la marca al trabajo del periodista. De todas formas, esta desarticulación de la estructura jerárquica se viene dando no desde mucho antes de la digitalización. Empezó, podría decir, en los 90, cuando, por ejemplo, las redacciones empezaron a desmantelar las secciones dedicadas a la corrección, con el argumento de que el periodista debía ser su propio editor, su propio corrector. El periodista no podía relajarse en su escritura en la certeza de que iba a tener un corrector. Y estemos atentos acá, porque acá está uno de los primeros corrimientos de la institución y de su responsabilidad en la calidad del producto hacia el periodista en primera persona. Hoy no hace referencia a la corrección lingüística. Los portales como por ejemplo chequeado.com, lo que se llama fact-checking, ¿no? El chequeo de hechos que hayan sucedido, existen justamente para hacer lo que los propios diarios tenían que hacer con su propio producto, que es chequear la información antes de darla a conocer. Y es por todo esto que también, en particular, yo tengo una posición muy crítica respecto de un modo de ejercer el periodismo bastante actual, que se vuelve cada vez más común, y que yo llamo periodismo en primera persona, ¿no? La idea, digamos, muchas veces encontramos en diarios, en grandes diarios incluso, no solo el uso de la primera persona, muchas veces innecesario, sino que el periodista cuenta una anécdota personal o cuenta, cuando la idea es que el periodismo cuenta al mundo, no al periodista. No es importante la experiencia de un periodista con la vacunación. Lo que tiene que contar es qué le pasa a la población con la vacunación, por ejemplo. Por otro lado, la función de mediación, yo creo que la función de mediación del periodismo es irrenunciable. El rol de curaduría de la información. Un libro clásico en periodismo, que se llama justamente La Noticia, cuyo autor es Mar de Fontcuberta, puntualiza que el periodismo tiene dos funciones básicas, que son informar e interpretar la información. En tiempos de exceso de información como los que vivimos, la función de interpretación, de curaduría, es mucho más relevante ahora. No alcanza con informar, hay que contextualizar, garantizar calidad, interpretar. La sobreinformación es un modo de desinformar. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos los lectores para jerarquizar, decidir, valorar la enorme cantidad de información que circula en el ecosistema mediático? Los medios tienen la obligación indelegable de ordenar, de editar, de contextualizar esa información para darle sentido. Además de estas dos funciones básicas de informar e interpretar, hay una tercera función del periodismo, y sobre todo de la prensa escrita que destaca Fontcuberta, que es la de tematizar, es decir, este mecanismo de formación de la opinión pública
en el seno de la sociedad postindustrial a través del temario de los medios de comunicación. Esto que decíamos al inicio, ¿no? El medio no dice necesariamente qué pensar, pero sí nos dice en qué pensar, sobre qué hablar. En eso los medios no ceden demasiado terreno, a decir verdad, ¿no? En la imposición de cierta agenda mediática. Ahora bien, ¿qué cuestiones propone o permite la digitalización? Hace poco leí una frase del periodista Hugo Alconada-Amón que me pareció que grafica mucho algunas de las problemáticas actuales del periodismo. Él dice, antes el problema era conseguir los documentos, hoy en general el problema es definir cómo organizar la información. Sin embargo, ese que sería, digamos, un problema técnico, de rutina de trabajo, de complejidad en el campo, de las condiciones de trabajo en tanto eso que ayer había que buscar hoy abunda. Hoy el problema es definir eso mismo, ¿no? Cómo organizar la información. Eso hace también que la primicia retome un lugar preponderante que hace que decirlo antes tenga más valor que decirlo bien o decirlo mejor. Esa premisa que el periodismo tuvo desde siempre, ¿no? La idea de noticia, la idea de novedad, la idea de que el factor tiempo es importantísimo, con la Internet se exacerbó a velocidades inimaginables. Un periodista, por ejemplo, está cubriendo un juicio complejo, tiene que escuchar los alegatos, entender la causa, evaluar el contexto, sino además de lo que está ocurriendo ahí, tiene la presión doble de atender al juicio, pero también se le pide que vaya escribiendo adelantos, últimos momentos, títulos para ir publicando en tiempo real en las versiones en línea de los medios. ¿Qué tipo de calidad puede tener esa información, esa producción? Es cierto que los periodistas están entrenados para trabajar en jornadas muy cortas, con mucha adrenalina, muy intensas, con el reloj tintineándoles todo el tiempo cerca de la oreja. Pero las capacidades tienen un límite, ¿no? Y también es justamente por eso, por el factor tiempo, por la velocidad, que el periodismo gráfico se constituyó como una institución, como veíamos hace un rato, jerárquica, piramidal, porque esa jerarquía funciona de garante de la calidad, de garante de minimizador del riesgo de publicar algo equivocado, en tanto había muchas instancias por las que la información pasaba hasta ser publicada. Todo eso hoy se está perdiendo. Hoy existen nuevas plataformas de publicación en los diarios en las que el mismo periodista que está en el lugar del hecho escribe, sube al sistema, titula algo que antes jamás hubiera hecho un periodista, elige la foto cuando no tuvo también que sacarla y deja autorizada la nota ya para su publicación. No solo el periodista termina sobreexplotado, sino que también se le agrega un monto de responsabilidad personal que antes era compartida por el medio, la responsabilidad institucional. Hace un tiempo ocurrió una situación muy curiosa en un medio que a mí me parece un buen medio, nuevo, y que sin embargo cometió un error grave y salió de ese error, de modo a mi juicio también erróneo. Se trata del diario AR, que en febrero publica una columna de opinión de un colaborador externo sobre el cambio de ministro en el Ministerio de Salud de la Nación. Y la nota tenía un pasaje muy ofensivo respecto de la ministra entrante, de Carla Bisotti. Las redes sociales denunciaron la situación, hubo muchísimos comentarios en contra de la columna, que, insisto, tenía pasajes muy vulgares y en especial uno muy ofensivo. El editor de la publicación, Martín Sivak, salió a hacerse cargo, decir que había sido su responsabilidad, que él había sido quien había estado a cargo de la edición de esa jornada, lo publicó en Twitter, pero también en el diario, donde dice, bueno, que él leyó la columna, que debió haber señalado esa frase al autor del texto, que no lo hizo, que es su responsabilidad. Deslinda la responsabilidad de sus colegas del diario, pero sin embargo en Twitter aparece, dentro de la cuenta de Twitter oficial del medio, la aclaración de que, bueno, de que las opiniones de los columnistas y las formas de expresarlas no se corresponden con la línea editorial del diario. Sí, pero sin embargo eso estaba en el diario,
estaba publicado en el diario. Y es cierto que piden disculpas, pero decir esto, si bien es cierto, parece negar la responsabilidad que les cabe como editores de un diario. Y traigo este ejemplo no para desprestigiar al medio, de hecho se trata de uno de los diarios que más leo, sino para mostrar cómo hay una laxitud, un relajamiento general en las instituciones, más allá de los medios, que transfiere gran parte de la responsabilidad a los sujetos individuales. En este caso, un columnista, un colaborador externo, pero también los diarios suelen dejar cada vez más solos a sus propios periodistas, es decir, a los periodistas de planta, sus empleados. Este es todo otro cariz de la problemática actual de los medios de comunicación. Y por supuesto, esto tampoco quiere ser una defensa al columnista en cuestión, sino un señalamiento de cierta dinámica que viene apareciendo en los medios, que puede pensarse también como una dotación de mayor autonomía y libertad a los periodistas, pero que a mi modo de ver encubre una desresponsabilización fuerte desde el institucional. Entonces, por ejemplo, la firma, que en un momento en los diarios era casi una suerte de premio, de reconocimiento del editor a un trabajo en particular de un periodista, hoy es mucho más común. Se firman notas sin ningún motivo, sin un criterio claro, más allá de las columnas de opinión que tradicionalmente llevan firma, en un doble movimiento de desplazar o transferir parte de la responsabilidad institucional, el sujeto firmante, y al mismo tiempo se colabora con esa suerte de sobrenutrición del sujeto que alimenta esa exacerbación de la primera persona de la que hablamos hace un momento. Eso que me gusta llamar periodismo en primera persona y que resulta, a mi juicio, cualquier cosa menos periodismo. Más allá de esta cuestión de la responsabilización, y ya para ir cerrando y volviendo a esta idea que los periodistas hoy tienen que tener muchas otras competencias para realizar tareas que antes realizaban otros oficios vinculados al periodismo, hay nuevas competencias también para el medio que deben tener los periodistas. Digamos, competencias que son nuevas aún para el medio y que deben tener los periodistas. Por ejemplo, un modo particular de titular que se llama títulos SEO, S-E-O en inglés, Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda. Hay que poder construir títulos que midan en Google, que tienen ciertas características para que aparezcan en Google entre las primeras opciones, pero también para que generen mayor cantidad de clics. Para eso deben ser cortos, se recomienda que tengan números, que haya algunas palabras claves, que son las palabras que cotizan, digamos, títulos con interrogaciones, algo que antes nunca hubiera habido, es decir, títulos que no aportan información al lector. Nada de las 5 W, que para saber de qué habla la noticia tengo que entrar 5 claves para los efectos posibles de la vacuna, el nuevo descubrimiento sobre el coronavirus. Es decir, noticias que lo único que hacen es buscar el clic, ¿no? Seguramente saben porque han escuchado hablar de eso, pero también por la experiencia de cada uno de ustedes como lectores, precisamente que esa idea de las 5 W en el título y en el primer párrafo de una noticia es lo que configura un contrato con el lector. Yo te garantizo que entre el título y el primer párrafo voy a resumirte la información. Voy a resumir toda la información que te voy a dar en la nota. Hoy eso no ocurre. Y eso es responsabilidad también del cambio en el esquema de negocio. Así como antes la publicidad se obtenía en función de la cantidad de lectores, que es de lo que viven los medios, ¿no? De la publicidad, no de la venta de los ejemplares físicos, no hay nunca. Hoy la publicidad está en función de la cantidad de clics. Por último, quiero traer, y ahora sí para cerrar de verdad, un planteo de Martín Becerra, que es otro referente en el campo de los estudios de los medios de comunicación, un referente local y latinoamericano. Él dice que la revolución digital modificó las funciones de los medios de comunicación por varios motivos, pero acá a mí me interesa detenerme en uno de los motivos que puntualiza. Y Becerra apunta, ¿no? Me permito citarlo textualmente. Dice, la desorganización de la jerarquía editorial que asignan los medios tradicionales a los temas que presentan a la sociedad, ¿no? Ese es como un motivo, la desorganización de la jerarquía editorial. Y agrega,
Las unidades de contenido se distribuyen aisladas, quebrando así la consistencia de la línea editorial. Es decir, que la distribución fragmentada de la información que publica un medio, aislada del todo del que forma parte, termina debilitando al medio como actor social. La Fundación Colombiana Gabo define a la línea editorial como un medio de comunicación como, cito también en la página de la Fundación, la orientación permanente de sus publicaciones, intencionalidad de sus editoriales, selección de sus columnistas, personajes que se entrevistan o que se silencian, hechos que se destacan o se omiten, enfoque habitual de las noticias. Es decir, la línea editorial está formada por los criterios que orientan estas decisiones. Pero esa línea editorial no se percibe en las notas aisladas, se percibe en el conjunto. Es por eso que Becerra dice que la distribución aislada de las notas desarticula esa línea, que es la expresión en definitiva de identidad de un medio. Para cerrar, quiero quedarme con dos cuestiones. Una es que como ciudadanos tenemos que seguir reclamando de los medios una curaduría de la información que producen y distribuyen, ¿no? La sobreinformación, la infodemia, para retomar un concepto que mencionamos al inicio, atenta contra la posibilidad de entender el mundo y de formarse un juicio sobre los acontecimientos. Y por otro lado, la idea de que esta crisis de la institución periodística, que se refleja en sus rutinas, en su pérdida de confiabilidad, en la modificación de su esquema de negocio, no es exclusiva del periodismo, sino que es la expresión de una situación más global, tal vez vinculada con los procesos que se conocen como posmodernidad o sobremodernidad, en los cuales el sujeto, el individuo, me temo, ocupa cada vez más espacio, reduciendo significativamente la formación de colectivos. Cada vez hay más espacio para los estilos individuales, para las marcas individuales, y menos espacio para pensar la cuestión colectiva. Y me parece que el periodismo no es ajeno a eso. Bueno, hasta acá y un poco apurada porque no quería dejar nada fuera, la presentación de hoy del Comité de Ética de la Universidad para la Universidad para Adultos Mayores. Muchas gracias por estar ahí.